Las hojas de remate autoadhesivas APP y SBS se instalan de forma tan sencilla como las hojas de base SA y pueden adherirse a los mismos sustratos. Para obtener garantías de materiales y sistemas de 15 y 20 años, debe usar la hoja de base SA antes de instalar la hoja de remate autoadhesiva. Para instalar la hoja de remate directamente en madera contrachapada o tableros de fibras orientadas, se deben sellar las juntas con cinta adhesiva para conductos. Esto impide que las juntas y la madera dejen marcas en la hoja de remate. Como hemos mencionado anteriormente, las garantías de 15 años de materiales y sistemas requieren una capa como mínimo de hoja de base SA en el techo y en todas las superficies verticales antes de instalar la hoja de remate autoadhesiva. Las garantías de 20 años de materiales y sistemas requieren 2 capas de hoja de base SA en el techo y una capa en todas las superficies verticales antes de instalar las hojas de remate autoadhesivas. Normalmente, en techos de poca pendiente las hojas se instalarán a través de la pendiente de modo que el agua se drene sobre las costuras. Para pendientes de techos de más de 2 pulgadas por pie, es necesario que las hojas estén sujetas mecánicamente a lo largo del lado alto de la hoja. Los sujetadores están colocados dentro de la costura. Si los sujetadores que está usando tienen cabezas o placas de más de 1 pulgada de diámetro, debe colocar las hojas con la pendiente del techo. Los sujetadores con placas aprobadas se instalan después en el solape de extremo de cada hoja. Antes de instalar la capa de remate, debe instalar el metal del borde. Asegúrese de que el metal esté limpio e imprimado con imprimador de asfalto número 121 de Mulhide o un imprimador de rociado de asfalto de secado rápido que cumpla con ASTM D41. Al instalarlo sobre la base de clavos o la hoja de base SA, simplemente fije el metal de forma ajustada al borde y sujételo mecánicamente con clavos, alternando 4 pulgadas entre centros. Al instalar las hojas de remate autoadhesivas, coloque la hoja al ras con el borde exterior del metal, cubriendo completamente el cubrejuntas. Si las hojas de base están instaladas, las hojas de remate deben colocarse de modo que los solapes laterales y solapes de extremo no estén directamente encima de los solapes laterales y solapes de extremo de las hojas de base. No importa cuánto, siempre que no esté aplicando las costuras entre capas. Si está instalando las hojas a través de la pendiente del techo, instale siempre las hojas de remate con el borde de superposición colocado a lo largo del lado alto del techo. Vamos a hacer esto de la misma forma que lo hicimos con la hoja de base autoadhesiva. Desenrolle la hoja de remate SA colocando el borde de superposición de la hoja a lo largo del borde de metal. Fije las esquinas de la hoja ejerciendo presión. Extienda el brazo y agarre el borde opuesto de la hoja. Pliegue la hoja a lo largo por la mitad. Quite el forro de desprendimiento y dóblela en posición. Cepille la hoja y haga lo mismo otra vez en la otra cara. O simplemente tire del forro de desprendimiento de debajo de la hoja. Cuando la hoja esté completamente colocada, pase un rodillo de linóleo de 75 libras como mínimo o un rodillo de plástico para el césped empapado en agua. Así de sencillo. Siga haciendo lo mismo hasta que atraviese el techo. Los solapes de extremo se superponen a un mínimo de 6 pulgadas. Se dispone de un solape fast lap al final de cada rollo. Para completar el solape del extremo, alinee la hoja siguiente para cubrir completamente el fast lap. Corte la esquina superior de la hoja de superposición a un ángulo de 45 grados. Quite el forro de desprendimiento del fast lap. Instale la hoja ejerciendo presión y pase firmemente un rodillo de mano por la misma. Si las hojas están cortadas y no se dispone de fast lap, el solape del extremo puede completarse soldando el solape en posición con aire caliente o aplicando un cordón de adhesivo bituminoso modificado de Mulhide y fijando la superposición en el adhesivo. En cualquiera de los casos, la superposición debe medir 6 pulgadas de ancho.
Debe pasarse un rodillo con cuidado por el solape del extremo y se debe cubrir el exceso de adhesivo con gránulos sueltos. No se olvide de alternar los solapes de extremo entre filas separadas al menos 3 pies. Al instalar la fila siguiente y todas las demás, use el borde de superposición como guía para colocar la fila de hoja siguiente. Fije siempre la hoja siguiente para cubrir completamente el borde de superposición. Si está cubriendo un solape de extremo, aplique un cordón de sellante bituminoso modificado a lo largo del borde cortado de 45 grados en el solape de extremo. Ahora, doble la hoja y haga presión en posición. Pase firmemente por la hoja un rodillo de linóleo de 75 libras como mínimo o un rodillo de plástico para el césped de igual peso. Pase completamente un rodillo de mano por la costura sobre el solape extremo. Cualquier exceso de sellante bituminoso puede cubrirse con gránulos sueltos. Al instalar hojas de remate que se ponen en contacto con superficies verticales, la hoja de remate debe doblarse hacia arriba de la superficie vertical un mínimo de 4 pulgadas. Si se ha instalado un listón achaflanado en la base, la hoja de remate debe doblarse hacia arriba al menos 2 pulgadas por encima de la parte de arriba del listón y debe fijarse en la pared con sujetadores apropiados separados 8 pulgadas entre centros.